exponer la palabra de Dios y necesitamos que nuestros corazones estén finos, sean enseñables, sean humildes, ¿sí? Para poder recibir la palabra de Dios y que eso traiga fruto. Te animo a que puedas orar. Padre amado, te pido, Señor, que en este tiempo seamos personas con corazones humildes, que tu Espíritu Santo prepare esta tierra que es nuestro corazón para que la semilla, que es la palabra de Dios, caiga en buena tierra y dé fruto al 100%. Y eso significa que cada uno de nosotros seamos obedientes al 100% a la palabra recibida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, una pregunta que le quiero hacer es: ¿cómo Satanás mata? Satanás no anda por ahí con una ametralladora o con veneno tratando de asesinar a personas. Él mata de alguna u otra manera mintiendo. Si él es el padre de la mentira, entonces su arma principal es justamente eso, la mentira. Eso lo vemos desde el Edén, ¿sí? En Génesis 3 en adelante, y a cualquier otra persona a la cual él mató es por medio de la mentira. Él miente, él es el padre de mentiras. ¿Cómo yo me protejo entonces de eso? Bueno, Romanos 12:22 nos da luz con respecto a eso. Dice que no nos conformemos a este siglo, sino seamos transformados. Acá hay dos palabras muy importantes que voy a desarrollar más adelante, pero las nombro en este momento. Sino transformados, ¿cómo? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Nos dijo el cómo y nos dice el propósito. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad. 3 atributos de la voluntad de Dios. La primera es que es buena, la segunda es que es agradable y la tercera y más importante es que es perfecta. No tiene error alguno, no se equivoca. Su voluntad al cumplirse es lo mejor que se puede hacer. Es totalmente perfecta. Debemos renovarnos nuestro entendimiento por medio de la palabra de Dios hasta el punto de ver las cosas a través de la palabra de Dios y no por nuestros sentimientos. A mí me parece que, o yo pienso que esto es de tal o cual manera. No, debo transformar mi mente por medio de la información que recibo a través de la palabra de Dios, para que mis respuestas o yo todo lo pueda ver a la luz de la palabra de Dios. Una situación, ¿qué piensa Dios sobre esa situación? Una situación que me da en la Biblia para analizar esa situación. No mis sentimientos, no mis experiencias, no lo que yo pienso que sea bueno, sino qué piensa Dios de lo que está ocurriendo alrededor nuestro. Decía un pastor, debemos predicarnos la palabra de Dios a nuestros corazones y decirle a nuestro corazón que se calle, porque nuestro corazoncito está ahí, nuestras experiencias, nuestras emociones nos traicionan y tratan de traicionarnos. Por eso el profeta decía que el corazón es lo más engañoso que puede haber. Entonces decía este predicador, decirle a tu corazón que se calle y predicarle la palabra de Dios. Entonces, en Juan 3:16, un versículo, si pueden por favor proyectarlo, versículo muy, muy conocido. Hay personas que dicen, vos sabés que hay contradicciones en la Biblia. Y con respecto al tema que voy a hablarles hoy, que es el amor, toman el amor mismo como una contradicción dentro de la palabra de Dios. Porque Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Amó Dios al mundo. Y después nos muestra de qué manera lo amó. Sé que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero unas páginas más hacia la derecha de tu Biblia, en 1 de Juan 2:15, la Biblia misma nos dice que no amemos al mundo. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Qué es lo que pasa? ¿Hay una contradicción? ¿Dios ama al mundo pero no nos permite amarlo a nosotros? Bueno, de eso se trata el mensaje de hoy, para poder entender un poquitito a qué se refiere y que entendamos que la Biblia no se contradice en ninguna parte. Nosotros tenemos una percepción errónea si pensamos eso. Entonces, vamos a ver
el día de hoy si podemos aclarar un poquitito el concepto de mundo para vos y para cada uno de los que estamos acá. Esta no es una pregunta teológica básicamente, ¿sí? Es una pregunta con respecto a tu vida y mi vida. ¿Qué es lo que nosotros percibimos como mundo? El versículo 16, el siguiente versículo de Juan nos dice el por qué, vuelve a explicar por qué no debemos amar al mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora yo te pregunto, ¿estás esclavizado por las cosas del mundo? ¿Te llaman tanto la atención que no te dejan ver la voluntad de Dios realmente? ¿Qué es lo que realmente consume tus anhelos, tu corazón, tus deseos durante todo el día? Es una pregunta que debemos hacernos cada uno de nosotros. ¿Por qué le hago esa pregunta? Porque todo en tu vida tiene el potencial de volverse un ídolo para vos cuando no entendemos el tipo de amor que debemos tener por las cosas que están acá, en la tierra, las cosas que vemos. Todo tiene un potencial. Amo mi trabajo, amo a mis hijos, amo a mi esposa, amo a mis padres. Lo que sea que vos digas que amas, tiene el potencial de volverse un ídolo para vos. Por eso debemos comprender a qué se refiere la palabra de Dios cuando dice que debemos amar al mundo y después nos dice que no debemos amar al mundo. Y el 17 tiene una advertencia, dice: el mundo pasa y sus deseos, todo lo que vemos nosotros es temporal. Lo que no vemos es eterno. Lo que vemos, lo que vos estás viendo, esto es temporal. Y en palabras de Jesús en Mateo 6:19 nos habla sobre esto. Jesús mismo, y dice: no hagáis tesoros en la tierra. O sea, no pongas toda tu confianza o tus emociones, tu anhelo, tu amor en las cosas que vos podés ver acá en la tierra. Porque acá en la tierra todo se va a descomponer en algún momento. Por eso habla de la polilla, el orín, corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Ahora, pensá en algo. Dentro de 100 años, la casa donde vos vivís va a estar viviendo otra gente, ¿verdad que sí? El auto que vos tenés ahora, que tanto amás, te esforzaste para tener, te gusta, lo que sea, va a estar manejando otra persona o va a estar destruido dentro de 100 años. ¿Sí? Tu familia dentro de 100 años ya no va a estar acá en la tierra. Todo pasa, todo lo que nosotros podemos ver pasa, ¿sí? Entonces Jesús decía que no hagamos tesoro, no tomemos como algo precioso por sobre todas las cosas lo que nosotros vemos acá. Y el mundo, ese sistema del mundo que le voy a hablar y le voy a explicar, que habla primera de Juan, el apóstol Juan, del sistema del mundo al cual se está refiriendo que no debemos amar, trata de instalar la mentira de que todo tipo de amor es bueno. Si hay amor, fantástico, es como el checklist de decirte está bien porque vos lo amás, está bien si tu corazón te dice. Las novelas, ¿verdad? Siempre repito lo mismo, las novelas dicen, una le aconseja a la otra y le dice: si tu corazón te dice que debes amarla a esa persona, no importa que esté casado, no importa que tenga una familia, si tu corazón, seguí tu corazón. Esa es una mentira que hay en las novelas, hay en las redes sociales, que el amor en sí mismo está bien porque Dios es amor. Y toman el atributo del amor de Dios como el único atributo que Dios tiene. Como si Dios se definiera a Él simplemente como amor. Él ya no es justo, Él ya no es santo, Él solo es amor. Y eso no es una realidad. Él es amor, por supuesto, pero Él también es santo, Él también es justo, Él también aborrece el pecado. Y todos sus atributos están perfectamente alineados. No tiene uno más que el otro. Están en concordancia dentro de lo que es Dios. Él ama
perfectamente, Él es justo perfectamente, Él es santo perfectamente también. Pero como le digo, el amor, el mundo te quiere vender que el amor en sí mismo está bien, es aprobado. Todo lo que son estas corrientes LGTB o lo que sea, esas letras que usan, definiendo de que si amar al mismo sexo está bien porque el amor en sí mismo es amor. Y Dios lo va a aprobar, total, vos estás amando. ¿Sí? Y esa no es una realidad. Y dentro de las iglesias evangélicas inclusive hay gente que dice: no te preocupes, Dios te ama tal como sos. Ahora yo te pregunto, si Dios me amaba tal como soy, ¿para qué transformó mi corazón y me hizo una nueva criatura? Él no me ama tal como soy, Él me ama a pesar de lo que soy. Y me ama tanto que dio a su Hijo para que muera por mí y Él me pueda limpiar de mis pecados y hacerme acepto a Él mismo, dándome un nuevo corazón y dándome su Espíritu Santo para que yo pueda ser obediente a su palabra. Primera de Juan 2:15 nos dice que hay amores entonces que no son aceptables delante de Dios. Hay excepciones. No todo amor es un verdadero amor que nace del corazón de Dios. Entonces debemos definir la palabra mundo. Mundo se puede referir dentro de la palabra de Dios, depende del contexto, a la creación, al universo, al mundo que vemos, las plantas, los animales, el universo, ¿verdad? Como en Juan 3:16, también se puede referir a personas, ¿sí? Las personas, hombres y mujeres que Dios amó tanto que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea sea una nueva criatura, nazca de nuevo, sea hecho un hijo de Dios. Pero mundo en Primera de Juan significa el sistema de valores corruptos controlado por el enemigo, ¿sí? Es un sistema que apela a los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, a los deseos de los ojos. Primera de Corintios 18:32, Pablo nos habla un poquitito de esto. Pablo está hablando de la resurrección en sí misma, hablando de Dios, hablando de las cosas que no vemos, hablando de hacia dónde nosotros debemos poner nuestros ojos, no solo en lo que vemos, sino en lo que va a venir más adelante, porque la vida es como un vapor, como niebla, se termina en un ratito. Los 80, 90 años que puedas vivir en esta tierra no son nada comparando a la eternidad. Pablo está haciendo alusión a eso cuando habla en 1 Corintios 15:32, diciendo: si como hombre batallé en Efeso contra fiera, ¿de qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Y hace mención a un versículo que está en Isaías 22:13 que dice: entonces si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, total mañana moriremos. Y esa es la mentalidad que el enemigo trata de inculcar en la cultura mundana. Hacé tu vida lo mejor que pueda, tratar de disfrutar de esta vida, con tal la vida es corta. Comé, bebé, salí de fiesta, hacé lo que vos quieras, total, el objetivo de la vida es ser feliz. Esa no es una realidad, eso es una mentira de Satanás que controla este mundo, el Satanás que controla este mundo. Te dice que lo importante es disfrutar de la vida y esa no es una realidad para nosotros, ¿sí? Nosotros podemos amar muchas cosas que están y debemos amar muchas cosas que están acá en la tierra, ¿sí? Puedo amar, qué sé yo, un amanecer, tomando un rico café, esa situación, tomar mate con mi esposa si es que eso les gusta. Puedo amar, qué sé yo, la sonrisa de mis hijos, verles felices. Puedo amar, qué sé yo, al mediodía irme a comer un buen asado, algo rico que me gusta a mí. Puedo amar todas esas cosas, ¿sí? Puedo amar a las personas que Dios creó y debo amar a las personas que Dios creó, ¿sí? Pero la clase de amor que tengo hacia esas cosas debe ser un amor primeramente nacido de Dios hacia esas cosas.
porque el amor nacido de Dios tiene límites sobre esas cosas y nunca va a poner esas cosas por sobre Dios. ¿Se entiende? Todo eso está por debajo de mi amor hacia Dios. Porque aún esos amores que no están mal en sí mismos, amar esos momentos, amar a mis hijos, amar a mis padres, amar a mi esposa, ninguno de ellos tiene un mal en sí mismo. Aún, al contrario, si no lo hago, sí estoy pecando. Pero todos esos amores pueden ser pervertidos si no se sujetan debajo del amor que tengo por Dios. Eso simboliza que yo amo más las cosas creadas que al Creador. Y eso sí es pecado. El naturalismo, el ecologismo, todas esas cosas que mueren por la capa del ozono, que ponen toda su esfuerzo y sincero tal vez en cuidar que no usen desodorante en aerosol porque el ozono se va a abrir más y vamos a destruir este mundo. No me malinterprete, yo no estoy diciendo que no amemos o no cuidemos la naturaleza y lo demás en su debida medida. No puede eso ser lo mayor en mi vida, mi mayor esfuerzo. Ustedes saben que la Biblia habla de lo que va a pasar con ese árbol, con esa naturaleza. Están preparadas para el fuego, van a ser destruidas, porque esa es la voluntad de Dios para este mundo que nosotros vemos. Y si yo digo, no, yo voy a morir y muero abrazado a un árbol porque hay que cuidar la naturaleza, tu amor está pervertido hacia esas cosas y debemos de tener mucho cuidado con eso. Romanos 1:25 nos habla sobre esto, dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Y cuál es la mentira? Que honran y dan culto a las criaturas antes que al Creador. Eso no está bien. No es correcto, ese no es el orden que Dios anhela entre tus prioridades y entre tus afectos o tu amor, porque el Creador es bendito por los siglos. Y termina esa frase Pablo diciendo, amén, así es, o que así sea. Cuando amamos a los creados más que al Creador, nuestro amor está total y completamente pervertido. Le doy un ejemplo. ¿Cuántos son padres acá? Nosotros queremos que nuestros hijos estén bien, sean felices o lo que sea, ¿verdad? Que estén contentos. ¿Qué pasa si yo compro una tablet y tengo 3 hijas, ¿verdad? De 10, 9 y 4 años, traigo una tablet, una para cada uno. Le traigo, le regalo, ay papá, te amamos, soy el mejor papá del mundo, ¿verdad que sí? Somos lo mejor porque le trajimos esa tablet que tanto yo quería. Al siguiente día voy a llegar a la casa, hola, que nadie te recibe. ¿Por qué? Porque están en la tablet, ¿verdad? ¿Qué va a pasar contigo? Vas a pensar, esperan un poco. Ellos están amando más el regalo que al que le dio el regalo. Y eso es lo mismo que Dios hace cuando vos le amás más a tus padres, a tus hijos o a tu esposa que a Él. Él te dio tus padres, Él te dio tus hijos, Él te dio tu esposa. Y cuando vos le decís, espera nomás, porque yo le tengo que amar a mi esposa y le amás más que a Él, esa es la situación que vos como papá o vos como mamá podés haber pasado o podés pasar. Cuando tus hijos aman más el regalo que vos le diste que a vos, que fuiste el proveedor de ese regalo, ¿sí? Nosotros le dimos ese regalo para que disfruten, sí, pero si ese regalo le quita o le desenfoca de lo correcto, lo más probable es que si sos un padre prudente vas a sacar ese regalo otra vez, porque no querés la perdición de esa tu hija o tu hijo, ¿verdad? En Mateo 10:37 Jesús nos muestra eso, ¿verdad? Cualquier cosa que amemos antes que a Jesús es un amor erróneo. El que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama hijo e hija más que a mí no es digno de mí. Amarlos por encima del amor que tenemos, del que nos dio esos hijos, esos padres, está mal. Esa prioridad está errónea. ¿Cómo decir?
el puesto del valor que le estás dando a esas cosas no son lo correcto. Segunda de Timoteo 3:1, Pablo le está instruyendo en la segunda carta y última carta que le dio a su pupilo Timoteo antes de morir Pablo, sabiendo a lo que se iba a exponer Timoteo a partir de que Pablo ya no iba a estar ahí para guiarle y darle consejos. Esta segunda carta es fantástica, es una carta pastoral a un pupilo que iba a quedar como pastor. Y él le da esta advertencia. Esta advertencia no es que Pablo era, ay, qué pesimista Pablo, le faltó fe a Pablo. No, esta es una revelación de Dios que le dio a Pablo para advertir de lo que vendría años adelante. Y Pablo no le dice a Timoteo, orá para que esto no ocurra. Él está diciendo, mira, ¿sabes qué? Esto va a ocurrir. Yo no te pido que ores por eso, te pido que sepas que va a ocurrir y te prepares para lo que va a venir. Y le dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá, y la primer característica que da Pablo de esos tiempos peligrosos, donde habrá personas peligrosas, los tiempos en sí mismos no son peligrosos, son las personas que viven en ese tiempo el peligro. Y la primera característica de que esos tiempos van a ser peligrosos es que las personas se van a amar tanto a sí mismas que no le va a importar el que está al lado. El amor por sí mismo está erróneo, ¿sí? Yo no te estoy diciendo odiate a vos mismo, latigate, no te alimentes, no te cuides, no se trata de eso, ¿sí? Cuando yo me amo a mí mismo más que a Jesús está mal. Cuando yo me amo a mí mismo más que a mi esposa está mal. Cuando yo me amo a mí mismo más que a mis hijos está mal. Y esa es la característica de esos tiempos peligrosos, que las personas van a empezar a ser totalmente egoístas y egocéntricas. Todo gira alrededor de esa persona. Y eso no es lo que la Biblia nos enseña. Y después de eso dice avaro, vanaglorioso y todo lo demás ahí. Y debemos ser muy cuidadosos porque estamos viviendo en esos tiempos. En Juan 12:25, Jesús nos dice, amate a vos mismo por sobre todas las cosas. Él dice absoluta y completamente lo contrario. Y es muy interesante por qué Jesús hace esto. Jesús hace esto porque Él sabe que vos te amás, que es innato en un corazón caído y todavía no transformado, que te ames a vos mismo. Eso es innato, eso está en cada una de las personas. Aún esas personas que se suicidan porque no se aman a sí mismos, es mentira, se aman tanto y son tan egoístas que toman esa decisión de quitarse la vida a pesar de todo el mal que va a venir alrededor de ellos después de que ellos partan de esta tierra para estar mejor o estar en paz. Y todas las mentiras que Satanás trata de meter en la gente que busca ese tipo de salidas de los problemas. El problema está en que nos amamos a nosotros mismos. No que nos falta amor hacia nosotros mismos. El problema es que nos amamos a nosotros mismos por sobre todas las cosas. Y debemos de dejar menguar ese amor hacia nosotros mismos. El que ama su vida, dice, la va a perder. Pero el que aborrece su vida en este mundo. ¿Y a qué se refiere aborrecer? Aborrecer es amar otra cosa por encima de lo que estoy amando. Por eso nos dice, cuando aborrezcamos a nuestros padres, nos está hablando odiarle a tu padre. Está hablando, no le pongas a tu papá por encima de Dios. Ponerle en el lugar correcto, de honra, de cuidado. No está hablando de que te odies, está hablando de que le pongas tu amor a sí mismo en cuidar el templo de Dios, en cuidarte a vos mismo, es cierto, pero en su lugar correcto. Porque nuestro destino no es estar acá en la tierra hasta el fin de los tiempos. Nuestro destino es eterno. Por eso habla de que en este mundo, lo que vivamos acá, hagamos todo para la gloria de Dios. Para vida eterna la guardará, dice, finalizando ese versículo. Tenemos que darnos cuenta que en comparación a la eternidad, todo lo lindo que nosotros podamos pasar acá no tiene comparación con lo que vamos a vivir estando en el cielo con nuestro Señor y Salvador. Romanos 12:1, otra vez le quiero leer. Leímos el 2, pero vamos a leer un poquitito cómo inicia el capítulo 12.
Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Y qué dice después? Al versículo 2 que ya leímos: no os conforméis a este mundo, sino transformados. Y acá hay dos palabras muy interesantes que le dije al inicio que vamos a desglosar ahora. Son palabras que tienen algo en común, que es la raíz de la palabra. La raíz de la palabra es forma, ¿sí? Conforméis o transforméis. Lo que le distingue a las dos son el prefijo con o trans. Les leo. Con significa estar o ser parte, pertenecer a una estructura, ¿sí? En este caso, a este siglo. ¿Qué significa? A este mundo caído, ¿sí? Dominado por el enemigo. 2 Corintios 4:4 dice: a los cuales el Dios de este siglo, usa la misma palabra de siglo en Romanos y siglo en 1 Corintios, hablando de este mundo, este sistema del mundo que está corrompido. No debemos ser parte, no nos conformemos, no formemos parte de esta estructura. A eso se refiere esto. Sino seamos transformados. Trans viene de la palabra griega metamorfosis, ser completamente desapegado, cambiar de forma. ¿Y esto cuándo ocurre? Cuando nacemos de nuevo, ¿verdad que sí? Dios nos transforma en una nueva criatura. Somos transformados por medio de la renovación, por medio del conocimiento del Salvador, de su vida y su obra. ¿Qué significa eso? De mi condición, por medio del conocimiento de cuál es mi condición delante de un Dios y la necesidad que tengo de que me perdone mis pecados y seamos salvados. Y esto ocurre cuando Dios abre nuestros ojos a lo eterno. Antes de nacer de nuevo, nosotros pensamos en el día a día, en formar una familia. Tal vez sean cosas buenas en sí mismas, ¿verdad? No estoy hablando de cosas malas nada más. Tal vez sean cosas buenas. Quiero formar una familia, quiero recibir de lo que estoy estudiando, quiero tener un buen trabajo, quiero tener recursos. Tal vez no están mal en sí mismos esos deseos. Pero cuando Dios quita el velo de nuestros ojos y nosotros tenemos una visión mucho más allá de esta vida, una visión eterna, nos damos cuenta que las cosas de este mundo no tienen comparación con la que vamos a tener en la eternidad. Filipenses 3:20. Decía un pastor: tenemos que tener los ojos puestos en la eternidad y nuestras manos puestas en la palabra de Dios para obedecerla. Mas nuestra ciudadanía está en el cielo, dice. Ese es nuestro destino y a eso nos preparamos estando acá en la tierra. Cuando 1 Juan 2:15 nos dice: no améis al mundo, no significa que Dios te dice: ¿sabes qué? Hay cosas hermosas en este mundo, pero yo no quiero que vos tengas esas cosas hermosas. ¿Se entiende? No habla de eso la palabra de Dios. Porque Dios es perfecto, Dios es tu Padre, Dios te ama más que lo que vos te podés amar a vos mismo. Y no solo eso, Él tiene un conocimiento pleno de las cosas que vos y yo no tenemos. Esa es la mentira de Satanás. Decirte: Dios nomás no quiere que vos salgas de fiesta porque Él es aburrido. Dios nomás no quiere que vos tomes porque a Él no le gusta que vos estés feliz. Esa es la mentira de Satanás. Génesis 3, versículo 1 podemos ver, Carlos, por favor. Veamos la introducción de Satanás en la palabra de Dios y cómo empezó desde el principio a tratar de engañar. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Primeramente trató de plantar la duda en Eva sobre la palabra de Dios. ¿Con qué Dios ha dicho? ¿Con qué la Biblia dice? ¿En dónde en tu Biblia dice eso? Esa es la mentira que hasta ahora usa Satanás. La empezó en Génesis. Versículo 2. La respuesta de Eva. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer.
diciéndole, pero Dios es bueno, nos dijo que comamos de todos los árboles que están ahí, Él es bueno, nos trajo provisión. Y el versículo 3 dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Esta prohibición, lo más probable, esta es una probabilidad de que fue Adán la que la instruyó a Eva de que había este reglamento dentro del huerto del Edén. ¿Sí? Pero el versículo 4, y esta era una protección de Dios hacia ellos, ¿verdad? Le dijo no con un motivo de protegerles para que no mueran. Pero en el versículo 4 Satanás lanza una mentira ya directa. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Por eso él es designado desde el inicio como mentiroso y homicida. En Juan 8:44 Jesús hablando de la serpiente. Desde el principio él fue siempre mentiroso. Sus promesas prometen bendición, pero nunca cumplen esa bendición. ¿Sí? Y ocurrió en Génesis y ocurre en cada una de las personas que creen las mentiras de Satanás. Versículo 5 le dio una promesa, le dijo, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esto significa, ¿qué significa que van a saber el bien y el mal? Significan que ellos serán como Dios y van a poder determinar lo que está bien y lo que está mal según ellos, porque ellos son como Dios. Esa fue la mentira de Satanás en el Edén. No solo que iban a tener un conocimiento, sino que ellos serían como Dios para determinar qué está bien y qué. Para mí eso no está bien. ¿Ya escucharon eso? Según mi punto de vista, eso no está mal. Amarse entre dos del mismo sexo no está mal siempre que haya amor. Yo pienso así, su propio Dios. Esa persona es su propio Dios. No se rige por las reglas del Señor, por sus mandamientos. Él decide qué está bien o qué está mal. No tiene en cuenta a Dios y su palabra para definir qué está bien y qué está mal. Ese no améis al mundo del Señor, por medio del apóstol Juan, en primera de Juan, quiere decir, a vos te parece bueno, pero yo, que veo mucho más allá que vos, y yo, que te amo mucho más de lo que vos podés pensar o imaginar, sé que eso no es bueno. Por eso no quiero que lo ames. No es quiero cortarle la diversión a esta gente, por eso no quiero que disfruten de las cosas del mundo. Es yo sé que te va a hacer mal, por eso no quiero que lo hagas. Y eso nos pasa a nosotros como padres, ¿verdad? Nosotros creo que la mejor o la mayor demostración de amor que podemos tener por nuestros hijos es cuando le decimos no a algo que sabemos que le va a hacer daño. Aun cuando ellos no puedan entender. Cuando son chicos pasa a menudo, pero cuando son grandes también aplica. Y nos pasa decirle no, pero si es lindo, no quiero que vayas a ese lugar, porque te amo, no quiero exponerte a un peligro, pero no va a haber ningún peligro, dice la criatura. Y vos como papá, ¿qué es lo mejor que puedes hacer? Decirle nomás, ok, para que esté feliz le voy a decir que sí, o te plantás en la firmeza de un conocimiento mayor por tu edad y basado en el amor y protección que tenés sobre esa criatura, decir no, yo sé que te va a hacer mal aún cuando vos pensás que es bueno y yo te digo que no. Imagínate con una criatura de 2 años, 4 años, 10 años, lo que sea, todavía no tiene un raciocinio para analizar muchas cosas que vos como papá sí podés hacer. Y vos o yo muchas veces pensamos, pero yo ya soy adulto, tengo 45 años, viví muchas cosas, estudié, soy una persona preparada, conozco esto, aquello. Y la Biblia me dice que no ame al mundo, pero yo sé que puedo manejar. La Biblia me dice no a la lujuria. No, pero yo puedo controlar. Y Dios te dice que no. Y vos te pensás que sos más sabio e inteligente que Dios. Aun cuando vos no tengas 4 años y no puedas entender, te comportás de esa manera.
¿Cómo corrijo eso? Ser humilde delante de Dios y decirle, Señor, yo no sé. Orar como Santiago, si el Señor quiere, haré esto o aquello. Aun cuando a mí me parece que está bien, si el Señor permite. Orar como Jesús diciendo, Padre, si es tu voluntad. Pasa o no pasa, pero que sea hecha tu voluntad. Esa es la forma en la que nos debemos de conducir. No decirle, Señor, yo ya sé, yo ya manejo, yo ya tengo tanta experiencia. No, nunca tu mente se puede comparar a la mente de Dios. Nunca tu conocimiento se va a comparar al conocimiento que Dios tiene de todas las cosas. Y entender eso te va a ayudar y te va a poner en tu lugar y vas a ver cómo la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, se va cumpliendo en tu vida. Y eso te va a traer bendición aun cuando no sea inmediata. ¿Debemos amar a las personas que están en el mundo? Sí, con el amor que Dios nos da hacia ellas. Con un amor de decirle la verdad, por ejemplo. Un amor de decirle, estás pecando y eso te va a matar. Eso te aleja de Dios. Estás viviendo una vida alejada de Dios. Debes arrepentirte de tus pecados y el Señor te va a perdonar esos pecados si tu arrepentimiento es genuino. Ese tipo de amor debe nacer de nuestros corazones, porque ese es el amor que Dios puso en nuestro corazón hacia la gente. En Mateo 6:33 Jesús dice que levantemos nuestros ojos al lugar correcto y busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. En Mateo 6:19, unos versículos antes de eso, dentro del Sermón del Monte, dice que no hagamos tesoro en la tierra. Ya leí ese versículo, pero le quiero dar un contexto. Donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan. Sino ¿dónde? ¿Qué hago entonces? Si no puedo buscar tesoro acá en la tierra, ¿qué hago? Bueno, haceos tesoro en los cielos, porque allí nada puede dañar tus tesoros. Allí van a permanecer para siempre. No hay orín, no hay polilla, no hay ladrones. Y ahí está la bendición. Porque donde está tu corazón, donde está vuestro tesoro, ahí también va a estar vuestro corazón. O tus deseos van a estar alineados a los deseos de Dios. Tu visión, tu cosmovisión del mundo, de la vida, del matrimonio, de la crianza de los hijos, del trabajo, del dinero, va a cambiar completamente cuando pones los ojos en lo eterno. Y eso va a afectar positivamente tu comportamiento y tu amor hacia lo temporal. Se va a poner en el lugar correcto. Oramos, si se pueden poner de pie. Hoy tenemos Santa Cena. Padre, queremos confesar, Señor, cuán a menudo nuestros deseos, nuestro corazón va atrás de las cosas del mundo, Señor. Somos falibles, Padre. Pero yo te pido, Señor, que en esta mañana hayas usado tu palabra para confrontarnos con eso y ayudarnos a tomar decisiones que tengan un impacto eterno realmente. Perdona, Señor, por amar las cosas temporales antes que amarte a ti. Perdona, Señor, por haber puesto los ojos, nuestro esfuerzo, nuestro tiempo, nuestro amor, nuestros afectos en cosas pasajeras, por sobre el amor que debemos tener hacia ti, Señor. Padre, te pido, Señor, que le ayudes a cada una de las personas que están acá a rechazar las mentiras de Satanás, diciéndote que todo tipo de amor es bueno. No todo tipo de amor es bueno. El amor verdadero nace del corazón transformado. El amor verdadero nace de un corazón que ama a Dios por sobre todas las cosas y que ama a su prójimo como se ama a sí mismo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.